Hola, muy buen día y bienvenido a este video en donde te enseñaremos qué es la alergia a las frutas y todos sus aspectos. Sin embargo, primero debemos saber qué son las frutas. Pues fruta se le denomina a todos aquellos frutos comestibles obtenidos de plantas ya sea cultivadas o silvestres, que por su sabor generalmente dulce o acidulado, su aroma intenso y agradable y sus propiedades nutritivas suelen consumirse en mayor cantidad en su estado fresco. Sin embargo, también las podemos conseguir en jugos o como postre, una vez que se alcanza la madurez organoléptica de estas, o también pueden ser sometidos a cocción. Bueno, ahora nos preguntamos, ¿cómo se caracterizan las frutas o qué componentes tienen? Iniciando con el agua, las frutas contienen desde un 80% hasta el 90% de su composición es agua, y debido a este gran porcentaje podemos apreciar que la fruta es refrescante o no. En segunda instancia encontramos los carbohidratos o los glúcidos. Entre los más comunes que contienen este tipo de alimentos encontramos la fructosa, sacarosa y la glucosa. Y entre el 5% y el 18% de la fruta está conformado por carbohidratos. Este contenido puede variar desde un 20% en el plátano hasta un 5% en el melón, sandías o fresas. Otro componente importante es la fibra, y podemos apreciar que aproximadamente el 2% de la fruta es fibra dietética, y que los principales encontramos la pectina y la hemicelulosa. Esta fibra la podemos apreciar más que todo en la piel de la fruta. Como cuarto componente y no menos importante encontramos las vitaminas, como los carotenos, la vitamina C, las vitaminas del grupo B. Y según el contenido de vitaminas podemos hacer dos grandes grupos, las que son ricas en vitamina C y las que son ricas en vitamina A. Y pues también podemos apreciar que no solamente las verduras contienen sales minerales, sino que las frutas también las contienen. Y los más importantes que podemos encontrar aquí son el magnesio, el hierro, y el calcio y el potasio. Y podemos ver que el más importante es el potasio, y entre las frutas más ricas en potasio encontramos la banana. Ahora, nos preguntamos, ¿las frutas tienen lípidos? Pues sí, la mayoría de las frutas tienen un bajo contenido de grasas, oscilando entre un 1% y un 2%. Sin embargo, el aguacate posee alrededor de un 16% de lípidos y el coco alrededor hasta de un 60%. Por última instancia y no menos importante encontramos las proteínas. Sin embargo, la mayor cantidad de proteínas se encuentra más que todo en la semilla de la misma fruta. Y por último, los aromas y pigmentos, que son los que más nos llaman la atención de este tipo de alimentos. Y podemos ver que nos indica si la fruta va a ser refrescante, dulce u otras cosas. Y también que el sabor de cada fruta va determinando dependiendo del contenido de ácidos, azúcares o de este tipo de sustancias. Entonces, ¿qué es la alergia a las frutas? Tenemos que es una reacción adversa y desproporcionada del organismo de base inmunológica frente a moléculas capaces de actuar como alergenos. Entre las reacciones más comunes de la alergia de los niños a la fruta se encuentra el denominado síndrome de alergia oral. Este síndrome se manifiesta en forma de picor en la boca, la garganta o la lengua después de comer alguna fruta. En algunos casos puede ocasionar edema o hinchazón tanto en los labios como en la lengua. Por otra parte, en niños un poco mayores también es habitual que la alergia a la fruta provoque un llamado síndrome de la alergia a frutas polen o síndrome látex frutas. En el caso de las alergias frutas-polen, esta reacción se produce porque las proteínas que se encuentran en algunas frutas e incluso verduras son muy similares a las que se encuentran en el polen, y estas proteínas pueden confundir el sistema inmunológico y causar una reacción alérgica o hacer que los sistemas existentes empeoren y que se denomine una reactividad cruzada. Por otro lado, el denominado síndrome de látex fruta consiste en un conjunto de signos y síntomas que caracterizan a una reacción de hipersensibilidad inmediata medida por la inmunoglobulina E,
frente a alergenos comunes como dos fuentes alergenas diferentes, el látex y ciertas frutas que contienen látex como cambur o banana, aguacate, castaña, kiwi, entre otras. En la prevalencia general, según datos de la Asociación Española de Alergenos a Alimentos y al Látex, el porcentaje de reacciones alérgicas a las frutas en niños es de un 11%, mientras que en mayores de 5 años la alergia a la fruta pasa a ser más frecuente con un 37%. Los alergenos presentes en las frutas son proteínas con diferentes funciones en el sistema inmunitario que interpreta un componente nocivo. Las frutas rosáceas, como lo son la manzana, ciruela, fresa, pera o cereza, e incluso entre otras, induce el 70% de todas las reacciones alérgicas a las frutas, siendo el melocotón la que más frecuencia provoca en la alergia. Prevalencia según la edad. Las alergias alimentarias son más comunes en niños menores de 5 años, aunque esto puede variar dependiendo de la exposición al grupo de alimentos que se presente. En el caso de las frutas, la prevalencia en los niños mayores de 5 años es un 70.7% más probable que desarrollen este tipo de alergias. Las frutas más comunes causantes de este tipo de reacciones son el kiwi, el melocotón, la fresa, frutos secos como las nueces y cacahuates, y los síntomas más comunes que presentan son picor en el interior de la boca, hinchazón de lengua y labios, urticarias y reacciones cutáneas, entre muchos otros. Ahora conoceremos un poco acerca de las manifestaciones clínicas de la alergia a las frutas. Los síntomas de las alergias alimentarias pueden ser muy variados y de intensidad diversa, y estos pueden afectar desde un único órgano hasta varios órganos o sistemas del cuerpo. Y además cuentan con la capacidad de provocar reacciones que comportan un riesgo para la vida independientemente de la cantidad que se ingiera. Para el caso de las frutas, la reacción alérgica se suele producir después de su ingestión y con menor frecuencia tras su inhalación o tras el contacto cutáneo. Cuando una fruta provoca síntomas, suelen aparecer en la primera hora, habitualmente a los pocos minutos. Dentro de las manifestaciones o síntomas que puede desencadenar la alergia a las frutas, encontramos síndrome de alergia oral. Son todos aquellos síntomas locales leves que consisten en picor oral, orofaríngeo y ótico. Encontramos también los síntomas cutáneos, los cuales son síntomas locales en la zona de contacto con el alimento, o generalizados en forma urticaria, las cuales son lesiones rojas sobrelevadas distribuidas por la superficie corporal y acompañadas de intenso picor. Por otra parte, podemos encontrar en estos síntomas angioedema, que es la hinchazón, y puede presentarse en los labios, en los párpados, la lengua u otras zonas del cuerpo. Por otra parte, encontramos los síntomas digestivos que están comprendidos principalmente por náuseas, vómitos, dolor abdominal, distensión abdominal, flatulencias o diarreas. Por última manifestación clínica de las alergias a las frutas, encontramos la anafilaxia, la cual es una reacción alérgica grave de instauración rápida y de riesgo para la vida. Esta manifestación puede iniciarse con picor oral, bien sea en manos, pies o cuero cabelludo, y puede ir progresando con una generalización del picor y una aparición de urticaria o angioedema, así como también pueden aparecer síntomas generales respiratorios, digestivos y cardiovascular. Esta manifestación clínica, como bien lo hemos escuchado, comprende muchos síntomas y mucha complejidad, por lo cual requiere de un tratamiento médico urgente en el momento del episodio. ¿Cómo se diagnostica la alergia a las frutas? El diagnóstico de toda alergia a alimentos se basa en 3 puntos claves. Primero, en una correcta historia clínica, la cual consiste en una observación minuciosa del entorno de la reacción y de sus factores concurrentes, las cuales van a ayudar al especialista a establecer un diagnóstico rápido y preciso.
En la primera visita, el alergólogo suele recoger una historia detallada y preguntar sobre la frecuencia, la estacionalidad, la gravedad y la naturaleza de los síntomas. Además, se suele solicitar información acerca del tiempo transcurrido entre la ingesta de la fruta sospechosa y la reacción. Seguidamente encontramos las pruebas cutáneas y de laboratorio que buscan demostrar, tanto en la piel como en la sangre, anticuerpos de inmunoglobulina E dirigidos específicamente a ciertas frutas. Dentro de las pruebas cutáneas utilizadas en la alergia a fruta, encontramos dos tipos de pruebas, ambas sobre la piel de la cara interna del antebrazo y ambas indoloras. En una primera parte encontramos el prick test, el cual consiste en una punción intraepidérmica, y por otra parte el prick, que son pruebas directas con la fruta fresca. Por su parte, las pruebas de laboratorio utilizadas principalmente en esta alergia es la inmunoglobulina E específica, la cual se puede detectar en suero por diferentes técnicas y la más habitual es la denominada ImmunoCAP. Las pruebas de laboratorio están indicadas como primera opción en los casos en los que exista una enfermedad de la piel que no permite realizar adecuadamente las pruebas cutáneas, o por su parte, si se están tomando antihistamínicos, las cuales inhiben las pruebas cutáneas. Por último, encontramos la prueba de exposición o provocación oral controlada, la cual es la prueba definitiva para confirmar o descartar que el paciente tolera el alimento. Para el diagnóstico inicial, en las personas con una historia clínica clara y reciente y con una detección de la inmunoglobulina E específica a frutas, habitualmente no es necesaria realizarla. Tratamiento. Existen diferentes tipos de tratamientos dependiendo de la gravedad de la alergia al momento de presentar una reacción alérgica. El tratamiento de emergencia para evitar un posible shock anafiláctico, luego de reconocer e identificar los síntomas alérgicos, se utilizan antihistamínicos y o corticoides en reacciones cutáneas y en caso de mayor complejidad se utiliza adrenalina intramuscular. Para todo esto se requiere de un entrenamiento previo y siempre llevar consigo el medicamento y conocimiento de manejo y medicación del autoinyector de adrenalina. En segunda instancia, y no en casos de emergencia, el tratamiento a seguir es la inmunoterapia o la inducción a la tolerancia oral del alimento al que se hace reacción adversa. Este procedimiento consiste en suministrar pequeñas dosis del alergeno e ir aumentando progresivamente para así conseguir la tolerancia, minimizar los riesgos a los posibles contactos accidentales con el alimento e incluso conseguir la introducción en la dieta normal. Sin embargo, como última opción, se considera que excluir el alimento es lo mejor,